Buenos días. El motivo de esta rueda de prensa es informar que llevaremos al próximo pleno ordinario una propuesta para amortizar anticipadamente otros 1.600.000 euros de deuda con los bancos, concretamente 1.655.638 euros. Este 1.600.000 más los 958.000 que se llevaron al pasado pleno de mayo, más los 936.000 que se llevaron al pasado pleno de julio, suponen que este año habremos liquidado y amortizado anticipadamente, repito, un total de casi 3,6 millones de euros de deuda financiera este año. A eso hay que sumar además que los 3,7 millones de deuda de amortización normal que este ayuntamiento va haciendo frente mes a mes con sus propios medios y recursos, lo que da un total de más de 7,2 millones de euros que este ayuntamiento y esta ciudad dejará de deber a los bancos en este 2018. Así, el pueblo de Novelda y el ayuntamiento habrán podido reducir su deuda hasta los 18 millones de euros en total, un poco más de 18 millones de euros al final del mandato, al final de la legislatura, al final de este año, mejor dicho, de los más de 26 millones de euros que había en 2015 o de los más de 35 millones de euros de deuda global que había en el año, repito, 2015. Esta medida supone únicamente en ahorro de intereses un total de 65.625 euros, que son casi 11 millones de las antiguas pesetas. Repito, 65.000 euros que ya no tendremos que pagar a los bancos en concepto de intereses y que podrán destinarse a cosas mejores para el futuro. Por tanto, para este 2019 dejaremos un ayuntamiento muy distinto al que nos encontramos, muy distinto, bastante distinto, con 18 millones de euros de deuda con los bancos, cuando en 2015 había una deuda global de más de 35, como he dicho antes, pagando a todos nuestros proveedores y nuestras facturas en tiempo y forma, sin que ningún proveedor ni empresa tenga que esperar años para cobrar una simple factura, como pasaba en el pasado, sin facturas en los cajones, y en 2015 recordaré que había medio millón de euros, ni facturas pendientes de un año para otro, y recuerdo también que en 2015 arrastrábamos una deuda de años pasados de más de 7 millones de euros. Y eso que a pesar de los préstamos que se hicieron en 2012 y 2013 fueron precisamente para eso, para no tener deuda comercial. Así pues, si todo va bien, no tenemos sorpresas, para este 2019 quizás se pueda, primero, acabar con el plan de ajuste que padece y sufre este ayuntamiento y este pueblo, al menos desde 2011, podremos dejar de estar bajo la tutela del Ministerio de Hacienda y la Comunidad Autónoma, que quiere decir dejar de estar intervenidos. Recuperaremos nuestra autonomía fiscal, sin riesgo de intervención y también financiera, y así se podrían incluso ejecutar inversiones a medio y largo plazo. Y habremos evitado lo que parecía inevitable: subidas de impuestos, despidos de personal y cierre de servicios. Esto se consigue mucho antes de lo esperado, incluso por nosotros, y superando nuestras propias expectativas, pero que nadie se engañe, se hace gracias al dinero y a los ciudadanos de Novelda, dinero que viene de sus impuestos, y eso sin subir prácticamente el IBI al 90% de los ciudadanos de Novelda, no como hicieron otros aquí en el pasado, con subidas que fueron del 12% entre 2011 y 2015 o más del 14% entre 2007 y 2011. Como decía, se hace gracias al esfuerzo y los impuestos de los ciudadanos de Novelda. Nosotros lo único que hemos hecho, o mejor dicho, lo más importante, es ser lo más responsables y prudentes posible y actuar con la economía de todos como lo haría uno con la suya propia o incluso mejor si es posible. Para empezar, porque no hemos presupuestado ni inventado ingresos que nunca recibiríamos, porque no hemos gastado por encima de lo que ingresábamos, porque no hemos tirado del presupuesto municipal para hacer política de inauguración y espectáculo, porque hemos dedicado toda la capacidad y liquidez que teníamos a regularizar la monstruosa deuda comercial que aún arrastraba este ayuntamiento, para así no acabar arruinando a los pequeños proveedores de Novelda y además servirnos esto como palanca para conseguir mejores precios y condiciones en los servicios que reciben los ciudadanos, porque hemos hecho todo lo posible por detectar y aflorar el fraude fiscal y que haya la máxima justicia tributaria posible y que así todos paguen lo que toque para que todos al final paguemos, si se puede, un poquito menos, porque hemos intentado que el gasto fuese en la medida de lo posible y se enfocase a generar más ingresos, si era posible, y así generar un ahorro neto. Esto se ha conseguido también con el esfuerzo y dedicación de algunos que no
quiere decir que no hayas podido estar exento de errores y teniendo perspectiva de futuro y mirando a medio y largo plazo un futuro para el pueblo de Novelda y este ayuntamiento y sus ciudadanos. Siempre pensando, como decía, en el medio y largo plazo y no pensando en otras cosas como inauguraciones, fotos, ocurrencias y salir ante las cámaras. Así lo hemos hecho en este tema, el problema para mí fundamental y base de este ayuntamiento, que es el económico, y en tantos otros que hemos podido afrontar a lo largo de este mandato, como el CESAD, el Vedormo, el Plan General, el Servicio de Recogida de Basuras y Limpieza Viaria, obras de mantenimiento y conservación, etcétera. Es decir, al final gastando como lo que somos, con nuestros medios y nuestra capacidad, no como si esto fuese Alicante o Madrid o Barcelona, intentando construir algo sobre lo que hay, aunque nos guste más o menos, y no intentando empezar desde cero en cada mandato olvidando lo que había antes. Intentando avanzar, en resumen. En conclusión, se puede decir que a partir del año que viene, como decía mucho antes de nuestras expectativas más optimistas, y si no hay ninguna sorpresa, el futuro de Novelda pinta bastante mejor, no tanto como uno quisiera, pero mucho mejor que la pasada década, con cierta capacidad económica, recuperando nuestra autonomía, con capacidad para ejecutar inversiones a medio y largo plazo, con autonomía financiera, con menos losa de deuda sobre el futuro de todos y con una reputación de pago bastante razonable. Y aunque queda un largo camino por andar, y eso haciendo bastante bien las cosas, y contando que no nos caiga ninguna sorpresa, como he dicho varias veces, hasta 2023, nos queda hasta 2023 para liquidar toda la deuda que aún queda con los bancos. En todo caso, no será ni de lejos lo que hemos tenido que pasar aquí en estos 4 últimos años, porque habremos amortizado 6 préstamos anticipadamente de los 19 que había, quedarían 13, porque habremos dejado una deuda con los bancos que será de 18 millones frente a los 26 que había en 2015 o más de 35 de deuda global, porque no dejaremos ni un euro de deuda comercial pendiente de años pasados, porque de una deuda global que, como decía, pasaba de 35, en apenas 4 años dejaremos solo 18 de deuda global, algo más de 18, y porque probablemente nos cumpliremos la última magnitud que nos queda por cumplir, que es el nivel de endeudamiento, y así podamos, si todo va bien, liquidar el plan de ajuste que está sobre esta ciudad y este ayuntamiento, y además supondrá dejar de estar intervenidos. Y también lo que espero que siga es pues, que hemos dejado y estamos llevando una tónica de unos presupuestos realistas, prudentes, que marcarán, espero, como decía, si se quieren seguir, una senda de recuperación consolidada y con equilibrio real entre nuestros ingresos y gastos, muy cerca del criterio de caja, y que es, en resumen, la única forma de tener una economía viable y con futuro. Y ya por último, recordar que entre esta amortización que hacemos ahora y las 2 que hemos hecho anteriormente, eso generará un ahorro, dejaremos de pagar en intereses 165.000 euros, que no es poco. Y creo que, como he dicho antes, también ese dinero se podría utilizar y se podrá utilizar para cosas mucho más interesantes y necesarias para Novelda y este ayuntamiento. Bueno, pues tal como ha estado explicando el concejal responsable del área económica, incidir, yo creo que hay que destacar que el principal objetivo de este equipo de gobierno, cuando digamos cogió las riendas de este ayuntamiento, era afrontar la quiebra económica que tenía este ayuntamiento, y a día de hoy podemos casi anticipar que posiblemente para finales de este ejercicio podremos salir de esa quiebra técnica que hacía que el ayuntamiento estuviese intervenido al no cumplir unos criterios mínimos establecidos sobre el límite de endeudamiento, sobre el plazo de pago a proveedores. El primer envite que este equipo de gobierno tuvo que hacer fue el pagar esa deuda inmensa de más de 7 millones que tenía con los proveedores. Se afrontó en primer lugar, se pagó también la deuda antigua de subvenciones prometidas y aprobadas a muchas asociaciones y que no se pagaban. Se hacían la foto para darle la subvención, pero no se pagaban, y tuvimos que pagarla años después. Eso se fue en segundo lugar. En tercer lugar, se ha cometido de una manera importante el ir generando un remanente positivo de caja para poder afrontar la deuda financiera, y al mismo tiempo se regularizaron las cuentas, que afloró una deuda de más de 3,5 millones que no estaba sin contabilizar y que también hemos absorbido, con lo cual creo que se va a quedar pues a final de este mandato un ayuntamiento mucho más saneado, que era la principal propuesta de este equipo de gobierno, y que, como explica el concejal, es la senda a seguir. No se puede volver, evidentemente, a hinchar presupuestos como se hacía antiguamente, y sabemos que hay que hacer lo que hacen bien muchos ayuntamientos de España y que este no lo había hecho bien. Por tanto, creo que es el momento de reflexionar
y tener en cuenta que no se puede volver a esos errores del pasado de presupuestar de manera alegre, y solamente se puede conseguir con un trabajo serio, como se ha hecho, presupuestando lo que corresponde y siendo rigurosos también en todo el ciclo contable, presentando los presupuestos reales cuando toca, en fecha, liquidando cuando toca en fecha, llevando la cuenta general cuando toca en fecha, y esa manera rigurosa de llevar la economía local, el resultado es que al final hay más dinero para poder mejorar los servicios de Novelda. Ya cuando empezamos indicábamos que hasta que no saliésemos del agujero era más complicado mejorar los servicios. Esperamos que durante los próximos años, si se sigue así, poco a poco sí que se va a ir notando más esa mejoría de los servicios, porque al final todo lo que consigues en ahorros financieros empezamos a poderlo dedicar a mejorar los servicios. Todavía queda un trayecto largo, porque todavía queda una deuda mucho más elevada que la media de los municipios españoles, pero ese es el camino. Al final es trasladar un gasto que no conlleva nada, que es la amortización de la deuda, a poder gastar en mejorar el servicio de limpieza, en el asfaltado de las calles, en que las instalaciones y los edificios municipales estén bien, en poder ayudar a las asociaciones. Ese es el objetivo de un ayuntamiento, pero no se podía hacer sin haber realizado esta labor de saneamiento municipal, y partíamos de una situación verdaderamente complicada. Queda un trayecto todavía por llevar, pero está claro cuál es el camino, y podemos anunciar ya que de alguna manera el Ayuntamiento de Novelda, de aquí a lo que queda de ejercicio, saldrá de esa quiebra técnica en la que este equipo de gobierno cogió este ayuntamiento.